Hola, mi nombre es Jonathan Romero Paredes, soy del grupo 39, licenciatura en Pedagogía. Esta vez vamos a hacer el trabajo en línea de tiempo y para esto tenemos el siguiente proyecto. La Enciclopedia del Desarrollo Humano, que va desde la etapa prenatal hasta la etapa de la adultez. Este es el tomo 1, es la etapa prenatal y el crecimiento y comportamiento del neonato. Fase prenatal, crecimiento y comportamiento del neonato. Esta es la primera etapa del desarrollo del ser humano y aquí es en donde abarca desde el crecimiento del cigoto o la creación del cigoto hasta su conclusión, que es cuando es el parto. En la parte del cigoto o del huevo, como se llama, se compone por tres fases, que es la germinal, el embrionario y el fetal. En la etapa germinal, esta es cuando inicia el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y después se va subdividiendo en partes la célula. La segunda es el embrionario, es cuando el cigoto se encuentra en desarrollo y es de las primeras semanas de crecimiento del embrión. En las primeras 7 semanas puede llegar a medir hasta 10 milímetros. La última etapa es la fetal y es cuando el embrión llega a su etapa final. Ya está el cuerpo todo desarrollado, ya tiene forma de ser humano. Y esta etapa ya finaliza, es cuando finaliza en el nacimiento. Tomo 2, componentes básicos de 0 a 12 meses. Componentes básicos de 0 a 12 meses. Aquí es cuando los bebés empiezan a adquirir conocimientos en base a toda la percepción sensorial que ellos van teniendo de los adultos. Una de estas etapas es la sensoromotora, la que contiene actos reflejos, reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias y coordinación de esquemas secundarios. Aquí el neonato empieza a responder a la estimulación que recibe por parte de los adultos. Es cuando la imagen aquí, el niño siente en su mano el dedo de alguien y su acto es apretar el dedo o la mano de la persona que lo está sujetando. Las reacciones circulares primarias es la que repite las acciones que le causan placer. Esto es el sonido de una sonaja, puede ser un ejemplo. Las reacciones secundarias circulares son las acciones que de igual forma son placenteras para él y que se repiten, pero estas son las que son con su propio cuerpo. Un ejemplo de esto puede ser cuando el bebé está agitando sus piernas, eso le causa un cierto placer y lo está repitiendo constantemente. La coordinación de esquemas secundarios es cuando ya muestran una habilidad de los conocimientos previos. Esto puede ser que sentir placer por el sonido de la sonaja, estando lejos, él se desplaza para poder tomar la sonaja y recibir ese placer. Pues los componentes básicos de esta etapa son que el niño muerde y chupa, ya que la lengua y los labios son su parte con la que está aprendiendo. Ya empieza a tener autonomía ante la vergüenza o la duda, emite sonidos, puede discriminar solamente borrosamente a la madre, la presencia de la madre. Ya conoce su cuerpo propio, empieza la marcha, esto es que empieza a sostenerse y a dar algunos pasos. Presenta una sonrisa social, que es ya cuando se presenta con personas que no son de su familia.
o con otros miembros de su familia. Se relaciona con desconocidos, pero manifestando cautela y desconfianza. Tomo 3. Componentes básicos de 1 a 2 años. Componentes básicos de 1 a 2 años. En esta etapa los niños ya muestran mayor independencia. Ya son ellos conscientes de sí mismos y están también conscientes de su alrededor y de todo lo que lo compone. En esta etapa se vuelven muy curiosos y exploradores. Los componentes básicos de esta etapa. El niño ya aprende a alimentarse solo y aprende a hablar. Comienza a hablar. Presenta maduración muscular. Le permite manipular las cosas ya con sus manos, como es agarrar y soltar. Considera a la madre como el núcleo de su hogar. Empieza a dar sus primeros pasos y ya aprende el control voluntario de los esfínteres. Tomo 4. Componentes básicos de 2 a 3 años. Componentes básicos de 2 a 3 años. En esta etapa se le conoce como la de los terribles 2 años. En esta etapa experimentan los niños grandes cambios intelectuales, emocionales, de aprendizaje y sobre todo sociales. Componentes básicos. La relación con su madre se vuelve muy compleja. Tienen diferencias ya del aprendizaje sexual. Esto es diferenciar a un niño de una niña. Ya saben cuál es el sentido de hacer bien las cosas o de hacer malas cosas. Y son egocentristas. Todo lo que el niño percibe es desde una perspectiva muy propia. Cree que toda mala acción recibirá un castigo. Y aparecen las funciones simbólicas. Esto es asociado a la adquisición del lenguaje. Ellos perciben la forma en la que se comunican los adultos y ellos empiezan a adquirir ese lenguaje. Tomo 5. Componentes básicos de 3 a 5 años. Componentes básicos de 3 a 5 años. En esta etapa es cuando ellos empiezan a explorar y a preguntar sobre su alrededor o sobre todo lo que los rodea o todo lo que compone su alrededor. Su interacción social nos ayuda a moldear su personalidad. Esto es con familiares, con maestros, con compañeros. Y también nos ayuda a definir la manera en la que piensan y en la que actúan. Componentes básicos. Aquí desarrollan las nociones de físicas y sociales. Es cuando empiezan a tener relación con sus compañeros de escuela. Desarrollan el autocontrol y la tolerancia a la frustración. Ya no se desesperan tanto como cuando eran más pequeños. Sus huesos y sus músculos son más fuertes. Es cuando ingresan a la escuela, es el ingreso a la educación preescolar. Ya muestran interés por sus genitales y la estimulación y también la excitación. En esta etapa se desarrolla el complejo de Edipo y de Electra. Inicia la motricidad y la intelectual a desarrollarse de mayor forma. Su deseo es imitar a los adultos. Hay mucha rivalidad entre hermanos. Es cuando adquieren ellos el concepto del número, del tamaño y del peso y las ejecuciones de la causalidad. Tienen una apariencia delgada y atlética. Crecen en promedio entre 5 y 7 centímetros al año. Tienen la capacidad de clasificar las cosas.
en grupos más grandes. Aprenden el rol del género y la tipificación del género. También tienen el aumento de la resistencia física. Tomo 6. Desarrollo cognitivo y social de 6 a 9 años. Desarrollo cognitivo y social de 6 a 9 años. En esta etapa es donde es más importante para ellos la independencia de su familia. Entran en contacto con un mundo que es muchísimo más grande y amplio. Empiezan con las amistades y esto se vuelve más importante para ellos. En el desarrollo cognitivo es el comienzo de la educación primaria. Es cuando ellos hacen la transición de presco a primaria. Crece su vocabulario, tienen el pensamiento lógico, empieza la aparición de la inteligencia operativa, estructuran palabras y frases más elaboradas y adquieren un pensamiento crítico. Tienen el pensamiento lógico y organizado, tienden a tener la multiinteligencia, desarrollan ellos habilidades en diferentes ámbitos, tienden a socializar mucho y tienen mayor capacidad de interpretar la comunicación oral y escrita. En el desarrollo social aprenden a comunicarse mediante sus emociones, forman amistad con otros niños, toman juicios personales, aprenden nuevos juegos y son más inclusivos. Practican deporte, son más capaces y más independientes en su comunidad. Pueden jugar solos o sin compañía. Y la personalidad se forma mediante lazos afectivos. Tomo 7. Preadolescencia, adolescencia y adolescencia tardía. Preadolescencia. En esta etapa del crecimiento abarca desde la niñez hasta la adolescencia, va de los 8 a los 13 años. Los cambios físicos son que las niñas desarrollan el pecho, los niños de crecimiento testicular, aparece vello púbico y axilar, tanto en niños como niñas, aparece el acné y en las niñas aparece la menstruación. Los cambios cognitivos se cuestionan sobre la autoridad, desarrollo del espíritu crítico, tienen una proyección de sí mismos, tienen un pensamiento abstracto, ya no confunden lo real con lo imaginario y tienen la capacidad de plantear hipótesis. En los cambios socioafectivos tienden a aparecer nuevos miedos, pudor o vergüenza de su propio cuerpo, necesitan mayor intimidad, tratan de agradar a sus amigos, su labilidad es emocional y surgen conflictos entre padres e hijos. La adolescencia viene del latín adolescere, que significa transición de crecimiento. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. Esta es posterior a la niñez y comienza en la pubertad. Va de los 13 a los 18 años. Los cambios físicos son un sudor más profuso, el acné, el crecimiento del vello axilar y genital, vellos en piernas y brazos. En los hombres aparecen dolores de crecimiento en hombres y mujeres. En las niñas ya tienen una maduración de óvulos y aparece el flujo vaginal. En los hombres tienen el cambio de voz y vellos en el rostro. También crece el pene. En los cambios cognitivos hay un avance dramático en la forma de pensar y razonar, así como la de aprender. Anticipan sus reacciones y preparan las respuestas. Tienen una formación de la intimidad, están buscando su identidad y cambia la forma en la que hablan
con sus padres y cómo actúan con ellos. Los cambios socioafectivos. Adquiere cada vez más autonomía, busca su propio espacio, aumenta la intimidad relacional, conoce nuevos espacios de ocio, aparece el interés sexual y hay una disminución de la autoestima. Adolescencia tardía. Esta supone una recuperación regresiva del equilibrio. Es como si fuera una nueva persona. Inicia la madurez y es el fin de la pubertad. Va de los 19 a los 21 años. Los cambios físicos es la desaceleración progresiva del crecimiento. Se desarrolla el cerebro. Tienen control emocional. Es el pico donde se adquiere la masa, el tope de masa ósea. La talla definitiva de los hombres. Esta se alarga hasta los 21 años. En las mujeres la talla definitiva es en esta etapa. Los cambios cognitivos. Tienen un pensamiento abstracto ya definido. También un pensamiento hipotético deductivo. Así como un pensamiento analítico y reflexivo. Definen hábitos de estudio, trabajo y de descanso. Se fijan metas y trabajan para cumplirlas. Tienen una conducta más equilibrada. Se concentran en sí mismos. Cambios socioafectivos. Tienen una mayor independencia. Una identidad ya más clara y más definida. Ya sus cambios de humor son menos, ya no son tan explosivos, son más pacientes y tolerantes, toman decisiones más importantes, evalúan riesgos, conocen los límites del compromiso, se concentran en los valores éticos, religiosos y sexuales y participa activamente del mundo que los rodea y ya forman parte activa de la sociedad. Etapa final, tomo 8, adultez temprana, adultez media y adultez tardía. Adultez temprana. Es un periodo donde los adultos buscan la realización personal en general, en muchos ámbitos. Va de los 20 entre los 20 y los 21 años a los 40. Los cambios físicos. Esta es una etapa importante ya que el cuerpo es plenamente vigoroso, tiene mucha resistencia, mucha energía, la fuerza muscular está en su apogeo, hay mucha agilidad en dedos, manos, ya los factores conductuales están regulados como sería el fumar, el tomar, una alimentación sana y hay una agudeza visual y auditiva. Cambios cognitivos. Tiene un pensamiento flexible, abierto, adaptable e individualista. Tiene lógica, intuición y emoción. Se resalta la dialéctica, conecta, cuestiona e infiere. El desarrollo cognitivo en esta etapa tiene muchos matices y se va desenvolviendo de acuerdo al desenvolvimiento que va teniendo cada ser humano en su vida. Los cambios socioafectivos. En esta etapa ya busca un equilibrio emocional, busca una estabilidad laboral, así como social. En esta parte de su vida ya se encuentra satisfecho. Se esfuerza por conseguir lo que quiere. Y es cuando en esta etapa se empieza la formación de familias, ya que encuentran una pareja y forman un nuevo núcleo, el cual se va a adaptar a la sociedad. Adultez media. A esta se le conoce como la segunda adultez. Es una etapa muy importante dentro del ciclo de vida del ser humano, ya que es una etapa de consideración muy productiva, ya que el ser humano consigue plena autorregulación. Va de los 40 a los 65 años.
Los cambios físicos, viene un declive de las capacidades, tanto cognitivas como reproductivas y sexuales. Aparece la menopausia, hay una disminución en la agilidad para caminar, la altura comienza a declinar, hay una pérdida de fuerza muscular, también se pierde la agudeza visual o la vista y la coordinación física. Las mujeres terminan su capacidad de dar a luz. Los cambios cognitivos. En esta etapa hay un incremento del vocabulario y mucha información en general, mucha cultura. Tienen ventajas para solucionar problemas de la vida cotidiana. Hay una capacidad para que todo el conocimiento que ellos tienen se transforme en experiencia. Cambios socioafectivos. Comienzan a estructurar sus vidas ya en términos de prioridades. Está la preocupación ante la vulnerabilidad de las enfermedades, incluso de la muerte. La relación con los hijos y con la pareja deben ser consideradas. Las mujeres se vuelven más asertivas y orientadas hacia el logro. Adultez tardía. Esta etapa se caracteriza por un declive gradual de los funcionamientos de todos los sistemas y ya es conocida como la senectud. Va de los 60 a los 65 años en adelante. Los cambios físicos. Hay una piel más delgada, con manchas, pierde su elasticidad, aparecen las venas varicosas en las piernas, el cabello cambia de color, se vuelve cano, el vello corporal es escaso, existe la pérdida de dientes, la reducción gradual de estatura, el envejecimiento de los músculos, huesos y por supuesto las articulaciones. Los cambios cognitivos. Disminuye la sensopercepción, disminuyen la previsión, la planeación y el control de su conducta. Hay una disminución importante de la atención. En el lenguaje hay poco deterioro, así como en la inteligencia. El funcionamiento sexual disminuye. Los cambios socioafectivos. Necesita evaluar y sintetizar y aceptar su vida para la proximidad de la muerte. Ellos se esfuerzan para lograr un sentido de coherencia y de integridad. La sabiduría se desarrolla durante esta etapa. Es cuando las personas tienden a ser muy sabias. La gente que no logra la aceptación se siente abrumada por la desesperanza. Hay una reducción gradual de la participación social. Muchas gracias. Después de sacar la información de nuestra enciclopedia, así queda la línea del tiempo. Fase prenatal, crecimiento y comportamiento del neonato. Componentes básicos de 0 a 12 meses. Componentes básicos 1 a 2 años. Componentes básicos de 2 a 3 años. Componentes básicos de 3 a 5 años. Desarrollo cognitivo y social de 6 a 9 años. Preadolescencia de los 8 a los 13 años. Adolescencia de los 13 a los 18 años. Adolescencia tardía de los 19 a los 21 años.
Adultez temprana, de 20 a 21 años a los 40 años. Adultez media, de los 40 a los 65 años. Adultez tardía, de los 60 o 65 años en adelante. Bueno, así concluimos esta línea del tiempo, la enciclopedia del desarrollo humano. Espero que haya sido de su agrado y que haya cumplido todas las expectativas. Muchas gracias.